Hola, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la tercera y última sesión del ciclo de capacitación virtual, Nuevas tendencias en pisos industriales, diseño y construcción, en donde hoy abordaremos el tema procesos constructivos de pisos industriales. Recordemos que este espacio de capacitación se realiza a través de Campus Ultra, el programa de gestión de conocimiento de Cemento Ultracen, con el que buscamos generar valor e impulsar la productividad y la competitividad de todas aquellas personas que acceden a los distintos contenidos y que en esta oportunidad lo hacemos posible con la alianza de Euclid Chemical Totsemen. Yo soy Lady Serpa, coordinadora de contenidos y comunidades en Cemento Ultracem, y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Y bueno, para entrar en materia, quiero que conozcan más de quién es nuestra panelista invitada. Nuestra panelista invitada es Liliana Arias, quien es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en patología de la construcción de la Universidad Santo Tomás, especialista en manejo integrado del medio ambiente de la Universidad de los Andes. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la construcción, participando en proyectos de investigación, interventoría de proyectos de mitigación ambiental, de reforzamiento estructural y desarrollo de productos. Actualmente se desempeña como gerente técnico de Euclid Chemical Totsemen. Entonces, bueno, antes de darle el paso a Liliana, quiero que conozcan cómo va a ser la dinámica de este espacio. Luego de que la ingeniera termine su conferencia, vamos a tener un espacio en donde ustedes van a poder hacer las preguntas en la cajita del chat o en el icono de preguntas y respuestas, las voy leyendo e inmediatamente la ingeniera les va dando respuesta aquí en vivo y en directo. Entonces, bueno, ahora sí, quiero que recibamos aquí de la mejor manera a Liliana Arias con su conferencia Procesos Constructivos de Pisos Industriales. Bienvenida, Liliana, un gusto tenerte aquí en Campus Ultra. Buenas tardes, Lady. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Y bueno, muchas gracias por el interés en conocer un poco más de esos procesos constructivos en pisos industriales. Aquí estoy lista. Si quieres, arranco a compartir pantalla como tú me indiques. Sí, claro que sí. Entonces puedes compartir y yo te doy la confirmación si se ve perfecto. Se ve perfecto, Liliana, adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros. Gracias también a Ultracen por este espacio, donde nos permite compartir algunos conceptos técnicos. Hemos venido en un ciclo de capacitación, por lo tanto, estamos cerrando y voy a tomar algunos elementos de las capacitaciones previas, de tal manera que conectemos un poco con el tema que espero compartirles el día de hoy. Bueno, entonces, ¿cuál es el contenido? ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de algunas guías, estándares y normas que hemos venido compartiendo con el equipo de capacitadores, unos diseños claves de diseño estructural que conectan con esa capacitación que nos entregó Daniela Maya, nuestro compañero de Euclid México. Luego, si entramos en el proceso constructivo, algunos criterios generales de durabilidad, unos conceptos que va a ser importante tener en cuenta, selección del acabado y, bueno, la sesión de preguntas, como nos decía Lady al final de esta capacitación. Entonces, arrancamos. Y vamos a hacer la introducción. Como les decía previamente, hemos compartido en este ciclo dos presentaciones. La primera, que se enfocó en las generalidades y consideraciones de diseños de pisos industriales, y estamos pensando en esas losas que están apoyadas sobre terreno. Y luego también Gustavo Polidoro nos compartió esa aplicación específica de pisos de gran formato. Entonces, estuve observando que en estas presentaciones había ya algunos esbozos de los procesos constructivos, la variedad también de soluciones de productos químicos, perdón, que tenemos, digamos, dispuestos para la configuración de estos pisos. ¿Qué hemos dicho y en qué nos hemos centrado? Decimos que estos pisos industriales son estructuras de concreto que definitivamente tienen unas características muy especiales.
y por lo tanto lo que esperamos desde la fase de diseño, desde la fase constructiva y luego puesta al servicio, es garantizar el comportamiento que permita desarrollar sobre ellas los diferentes procesos de acuerdo a las condiciones de servicio que se han establecido. Entonces empleamos palabras como el piso debe ser eficiente, el piso debe ser durable, rentable, y en algunos casos también podemos hablar en esas aplicaciones industriales de pisos decorativos o pisos estéticos. Es importante siempre recalcar, las diferencias que tenemos entre un piso industrial y un pavimento. Esto hace parte de la introducción. Entonces, ¿con qué nos encontramos cuando estamos hablando de un piso industrial? Decimos que están diseñados para soportar cargas puntuales, ¿cierto? Y hablamos entonces de estanterías, elementos que están allí en almacenamiento, pero también para soportar cargas móviles y que están uniformemente distribuidas. Uno de los retos más importantes en los pisos industriales es el soportar tráfico de vehículos no convencionales. Y estos vehículos no convencionales tienen llantas que son duras y abrasivas. Entonces ahí es el mayor reto que se tiene, además de otros de acuerdo a la aplicación. Generalmente los pisos industriales son de textura lisa. ¿Por qué? Porque favorezco entonces los desplazamientos, hago óptimo mi proceso industrial. Cuando hablamos de un pavimento, la especificación, las consideraciones y los criterios se enfocan más en lo que está pasando en esas cargas que son móviles y que también son repetitivas, y de acuerdo al tipo de vehículo, pues se establece el diseño, o si estoy hablando de cargas específicas en zonas de estacionamiento. Entonces hablamos de que los pavimentos están expuestos a cargas dinámicas. Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre un piso no industrial y un piso industrial? Entonces, decimos que el piso que no es industrial es aquel donde tengo un tránsito ligero. Normalmente ese tránsito se va a dar sin ruedas y puede en muchos casos llevar acabados o revestimientos, algunos sellos, algunos acabados decorativos, y donde generalmente nos encontramos esos pisos que no son industriales, en las residencias, en las oficinas, en algunas zonas comerciales e incluso en algunas zonas institucionales. Ya cuando hablamos de un piso industrial, además del concepto anterior, donde decimos que va a estar sujeto a cargas, ¿cierto? Vamos a tener que también que considerar que posiblemente por su uso industrial tenga condiciones químicas, condiciones mecánicas o condiciones físicas que están derivadas de su aplicación. De acuerdo a la industria donde se encuentre ese piso industrial, pues obviamente va a estar expuesto a alguna de estas condiciones. Y entonces ya nos referimos a bodegas, a industrias químicas, a industrias alimenticias y diferentes tipos de fábricas, entonces que operan y que son exigentes en el uso de estos pisos. Bueno, ya pasamos de la introducción un poco a hablar de las guías o los estándares y algunas normas que nos ayudan a nosotros en el diseño y construcción de los pisos industriales. Quise compartirles este resumen que me parece importante tenerlo a la mano. Nuestros compañeros, tanto Daniel como Gustavo, han hecho referencia a varios de estos documentos. Son los documentos que nosotros empleamos en el día a día y que nos permiten a nosotros apoyarnos para establecer los criterios, los estándares, las recomendaciones, también que están establecidas en nuestros productos químicos, ¿cierto? La forma como los evaluamos, la forma como entregamos las propiedades mecánicas o las propiedades físicas, pues están asociadas a varios de estos guías y estándares. Entonces, no voy a remitirme a leerlos, simplemente compartirles que la ACI, que es el Instituto Americano del Concreto, ha actualizado sus designaciones. Entonces, ella ha establecido diferentes documentos, algunos son códigos. Cuando nos referimos a códigos, esos son normativos. Digamos, en Norteamérica se vuelven guías que son de obligatorio cumplimiento, pero también habla de documentos que los denomina PRC. ¿Qué significa ese PRC?
pues significa que son documentos que son construidos, ¿cierto? Con guías, con informes, con datos y nos permiten a nosotros a través de esos documentos establecer como una ruta de trabajo también en ciertas aplicaciones de concreto. Finalmente, nos gusta mucho compartir esta información que también nos remite la NRMCA y son esos pequeños tips que nos entregan con respecto a ciertas consideraciones que son importantes tenerlas en cuenta en el concreto. Decimos que son como de 1 o 2 páginas y son series de hojas que nos hablan de conceptos que nos ayudan o nos apoyan a hacer ciertos análisis. Digamos, aquí se seleccionaron los que aplican para pisos industriales. Nuestros compañeros también nombraron otros, aquí no los puse, pero también nos hablan de documentos como TR34, que son de la Sociedad del Concreto, y también nos hablaron de análisis y algunas formulaciones que nos entrega la PCA. También es importante en el marco normativo colombiano, sé que hay algunos invitados internacionales, sin embargo es importante tener presente e identificar, como estamos hablando de pisos industriales, esos pisos de manera local, cuáles son las normas que deben cumplir. ¿Por qué? Porque hablábamos de ataque químico o hablamos de bioseguridad, por ejemplo, cuando estamos hablando de laboratorios o estamos hablando de industrias del sector alimenticio. Entonces, identificar cuáles son las normas va a ser bien importante para poder respaldar las decisiones de aplicación y de diseño de estos pisos y luego también los procesos constructivos cuando estoy seleccionando mi acabado. Entonces, también quedan aquí para consulta de ustedes. Cuando hablamos de la BRC, esta es la British Retail Consortium y es una norma de seguridad alimentaria que nos permite cuando nosotros vemos estos sellos en nuestros alimentos, pues es un concepto de estándar internacional que nos ayuda a nosotros a validar o asegurar los requisitos de seguridad, calidad y también legalidad de los alimentos. Nos dan la tranquilidad de que están soportados y debidamente, digamos, estandarizados. Entonces también tienen unos criterios que van a aplicar en la selección de estos pisos que aplican para este tipo de industrias. Bueno, entonces ahora nos vamos al siguiente tema y el siguiente tema nos va a ayudar un poco a conectar esas capacitaciones previas con algunos conceptos claves en diseño estructural. No vamos a entrar a formulaciones, ya Daniel, que es nuestro experto estructural, pues nos apoyó con algunas tips normativos asociados a la ACI 360. Sin embargo, me pareció interesante compartirles estos conceptos porque nos ayudan mucho a entender ya la dinámica de la asistencia, de la asesoría, de la selección de productos o del proceso constructivo, pues conceptos importantes que son previos, que vale la pena que los tengamos presentes. Entonces, decimos que es súper clave en el momento de abordar un piso industrial que tengamos toda la información que nos dé el conocimiento de las actividades y los procesos que se van a desarrollar sobre ese piso, de tal manera que yo pueda luego establecer en mi guía o mi secuencia de diseño, cumplir todos los requisitos. ¿En qué sentido? Entonces, los requisitos de cargas de servicio, ¿cierto? Y hablábamos entonces, o nos comentaba Daniel, la localización, la magnitud, la frecuencia de los mismos. De pronto, si voy a tener muros divisorios que están, digamos, apoyados en mi losa industrial y que van a ejercer algún tipo de esfuerzos, ¿cierto? Puntuales en una longitud específica del proyecto. También si hay algunos esfuerzos, decimos, de maquinaria puntual. Hemos hablado del tráfico, entonces también. Entonces decimos qué pasa con el tipo de tráfico, el tipo de ruedas, y decía en la primera aproximación, son supremamente retadoras y parte de lo que vemos posterior en patología se debe a fallas en las juntas debido a esto, a estos elementos que son supremamente complejos, digamos, en la dinámica ya del día a día, cuando sistemáticamente estamos haciendo el transporte de carga, pues son elementos bastante importantes porque
hay ruedas macizas, hay ruedas duras o hay unos portacarritos que hacen giros, que son continuos y que son bastante abrasivos. Entonces, toda esta información es bien importante tenerla presente. Finalmente, también es importante los análisis de los esfuerzos puntuales. ¿Por qué se los decimos o se los compartimos? Porque a veces también se nos olvida esos montajes de esas grandes maquinarias que de pronto van a ser parte de esa industria a la cual estoy atendiendo en un diseño estructural. Entonces, no olvidarnos si tengo que entrar una máquina PH, digamos, para que haga una ubicación de un equipo de gran peso, por dónde, cuál es la ruta, si algo tengo que reforzar, si es que está, digamos, en una ubicación de difícil acceso. Es decir, todo lo que podamos indagar sobre el proyecto va a ser supremamente útil. Y finalmente, hemos hablado de condiciones de exposición y entonces nos referimos, como lo he dicho previamente, a esos temas que son químicos o que son de choque térmico, o si ese piso luego va a tener una cava de congelación, un túnel de enfriamiento. Es decir, hay muchos criterios que son súper importantes tener claros en el momento de abordar el diseño. Indispensable, y también Daniel hizo bastante énfasis y él hablaba de la capa térrea y nosotros pues le decimos la base o la subbase granular. Esa calidad del suelo es indispensable, ¿cierto? Y eso hace parte de las consideraciones de diseño para poder soportar los esfuerzos y transmitirlos, digamos, el concreto de manera adecuada hacia la base y no tener fallas posteriores. Bueno, otro concepto clave súper importante en temas de diseño es el concepto de alabeo. Entonces decimos, ¿qué es el alabeo? Y decimos, pues es la distorsión, ¿cierto? Que forma la losa en forma curva debido a las diferencias de humedad o temperatura entre lo que yo tengo, la parte superficial y la parte interior de la losa de concreto. Entonces, es súper importante tener la mayor cantidad de controles que nos permitan a nosotros, nuevamente desde la especificación y diseño, controlar y minimizar el efecto de alabeo. Es importante también tener en cuenta que eso hace parte del concreto, es la naturaleza del concreto. Por lo tanto, si yo voy a tener diferencias y deltas de temperatura, si voy a tener una losa expuesta a cambios derivados porque estoy en una cava y de pronto tengo que hacer algún tipo de mantenimiento, voy a tener y me voy a enfrentar a estos fenómenos, que tengamos también no solamente las consideraciones que traemos de manera como normativa en los códigos formuladas, sino también ese factor de alabeo que es muy específico al uso de la losa, ¿cierto? Adicionalmente, ¿cómo más controlo el alabeo? Entonces uno dice, y también nos lo decía Daniel, una relación agua-material cementante que sea baja, un máximo tamaño de agregado, ¿cierto? Y tomar precauciones para evitar un excesivo sangrado del concreto. Hablábamos también del concreto de baja contracción o el concreto de contracción compensada, lo vieron en algunos aspectos o conceptos que se manejan cuando tengo gran formato. El espaciamiento adecuado de las juntas de control es absolutamente clave, ¿cierto? De acuerdo a esas condiciones. Hablamos de si amerita o no el acero de refuerzo, ¿cierto? Hablábamos también y Gustavo nos compartía también, Daniel, el concreto que está reforzado con fibras para poder compensar esos esfuerzos por temperatura. Sin embargo, es importante tener presente que todo esto pues compone un único diseño. Listo, eso tiene que ver, digamos, de forma general con el alabeo. Y bueno, los controles externos también que nos permiten controlar esas condiciones de temperatura en la parte superior de la losa y la parte inferior, pues también hay ciertos controles de ingeniería que nos ayudan a nosotros a evitar que se esfuerce demasiado nuestra losa de concreto. Cuando hablamos de juntas de construcción, pues también nos compartían, ¿cierto? Hay juntas que intencionalmente las necesito en el momento de hacer mi proceso constructivo. Hay otras juntas que son las de control o de contracción y también hablamos de las juntas de aislamiento o de expansión, ¿cierto? Voy a pasar ya ahora algunos conceptos claves que es muy importante tenerlos en la retina
cuando estoy hablando de las juntas y el sello de juntas. Más adelante voy a dar otro par de tips que tienen que ver con el proceso constructivo, pero quise hacer aquí como un doble clic en lo que tiene que ver la diferenciación de las juntas y cómo voy a abordar el sello de las mismas. Yo tengo dos posibilidades, ¿cierto? Y hablamos de sellos elastoméricos y hablamos de sellos flexibles o hablo de rellenos. Y entonces establecer como ese primer diferencial va a ser clave para luego no enfrentarnos con inconvenientes en nuestras juntas de construcción. Entonces decimos, listo. ¿Qué dice la ACI 302? Dice que los sellos elastoméricos son útiles para algunas aplicaciones, ¿cierto? Y definitivamente no pueden ser empleados cuando tengo un tráfico de llanta pequeña o de llanta dura. Esos sistemas, ¿dónde los voy a usar? Cuando tengo ruedas como la que tengo ahí en la diapositiva, que son ruedas más grandes, que son de caucho, y entonces no ejercen esos esfuerzos tan puntuales en la junta. Y también los puedo utilizar en las zonas donde tengo juntas de expansión. ¿Qué propiedades tienen las capacidades de movimiento? Y esas capacidades de movimiento están normalizadas, se evalúan bajo la STMC 719. Y también la capacidad de elongación. Hay materiales que incluso tienen propiedades de elongación hasta del 600%. Entonces hay que ver, de acuerdo a la condición de mi junta, cuál va a ser la que mejor se acomode a la aplicación. Los sellos flexibles están normalizados también y hacemos evaluaciones y pruebas, perdón, bajo ASTMC 920. ¿Qué es importante también aquí resaltar? Ese tratamiento de la junta, ¿cómo se hace? Entonces ya dijimos que son adecuadas para vehículos con llantas grandes y de caucho. Hemos dicho también que son para exponerlos a cargas livianas y hablamos un poco de que se requiere este sello de respaldo, que es en este caso el sello así soporte, y luego coloco mi sello elastomérico. Aquí a derecha, ustedes en la gráfica se van a dar cuenta que en la normalización y en el mercado de sellos vamos a encontrar diferentes químicas, pero vamos a clasificarlas en estos tres grandes grupos: los que son sellos en base siliconas, los híbridos y los poliuretanos. Entonces, es importante entender esto porque al momento de hacer la selección, ahorita vamos a entrar un poquito en detalle con esto, pues también vamos a entender la dinámica de cuál debería ser el más adecuado para mi aplicación. ¿Qué es un sello híbrido? Es cuando dos o más tecnologías existentes se combinan y entonces tengo lo mejor. En el caso de nosotros, trabajamos con Trenco, tecnologías de sellos que toman lo mejor del poliuretano y lo mejor del silicón o de la silicona, y entonces se genera ese material que es híbrido. Y lo que les digo, de acuerdo a las condiciones de temperatura, los movimientos, pues entonces hago la selección de ese sello elastomérico. Súper importante también esto, que aunque pareciera que no es así, uno lo encuentra en el camino, y es de pronto algunas aplicaciones que son retantes y que de pronto no dan el tiempo o la forma. El factor de forma es súper clave y pues me parece importante dejarles también esto aquí en la presentación para hacer énfasis en que a pesar de que podemos aplicar los sellos uno a uno, eh, sí es importante tener presente que cuando aplicamos esa relación que es igual ancho-profundidad, hay más tensión en la superficie, por lo tanto es más exigido el material. Por eso aquí en esta diapositiva lo que uno observa es que lo más adecuado es que yo tenga esa proporción 2 a 1, es decir, la profundidad es la mitad del ancho de la junta. Mm, Si se aplica el sello a poca profundidad, pues se va a romper muy fácilmente. Esto es el caso aquí que muestra 3. Entonces, cuando vemos algunas fallas y vamos y hacemos como toda la patología de pisos, decimos, bueno, ¿qué pasó? Posiblemente esta pueda ser una de las situaciones a las que nos estemos enfrentando cuando estamos trabajando los sellos elastoméricos y ese respaldo de sello que se llama el sellacil. Otra situación es la profundidad, si es inconsistente. Entonces, esto que estamos viendo acá,
que hay zonas que son más profundas, otras que son menos, pues entonces se pierde adherencia en el sustrato. Esto lo vemos acá en esta zona donde está la flecha. Eso hace parte, digamos, de fallas de adherencia porque no tengo una superficie o un control de forma. ¿Mm? Em, algunos tips sencillos de la profundidad de los sellos elastoméricos. ¿Por qué? Porque el tamaño de la junta va a estar gobernada por los diseños. Entonces veníamos atrás hablando de esas condiciones de alabeo y mi proyectista, mi diseñador, con todo la expertise, va a establecer el ancho de junta de acuerdo a las prestaciones que va a tener ese piso. Entonces puedo tener un mínimo tamaño de junta que está en 6 milímetros, entonces tengo una profundidad aproximada de 4 milímetros. Si estoy en juntas entre 6 y 10 milímetros, pues entonces vamos, como lo remite aquí nuestra referencia, un ancho y la mitad vamos en la profundidad, y si es mayor a 10 milímetros, vamos con el ancho y el tercio más 6, entonces en temas de factor de forma. Bueno, seguimos entonces con conceptos claves y esos sellos flexibles. ¿Dónde los voy a usar? ¿Dónde coloco yo un Dimonic FC, un Dimonic 100 o un Vulcan 45 SSL? Entonces, empiezo a establecer cuáles son los criterios objetivos para poder determinar dónde debo usar cada uno de estos sellos que me van a ayudar, y son sellos flexibles en estas juntas. Entonces, arrancamos por el Vulcan 45 SSL. Es un sello que es semi-autonivelante, es de un solo componente, ¿cierto? Y es de poliuretano, me da una capacidad de movimiento de más o menos 35%. ¿Qué es lo más importante del Vulcan 45 y el mayor beneficio? Es que yo puedo aplicar este sello en concreto verde o concreto húmedo. Por lo tanto, es muy eficiente si yo definitivamente he establecido nuevamente que sí aplica una junta con un sello flexible o elastomérico, y puedo inmediatamente hacer como todo mi proceso de tratamiento de la junta. Inmediatamente pues he terminado mis labores de afinado, ya tengo mi concreto con los cortes de las juntas en los siguientes primeros días. Ahí es muy expedito poder utilizar el material porque le evito rápidamente el ingreso de cualquier material contaminante a mi junta, que es el principal enemigo en la durabilidad de los pisos, ¿no? Porque por la junta empieza, decimos nosotros, la enfermedad. Entonces, estos materiales curan de manera química porque curan con la humedad del ambiente. Cuando hablamos de entonces de estos sellos del Vulcan 45 y pensamos en juntas en losas industriales, no puedo dejar de lado pues, los pavimentos, porque en ambas aplicaciones, cuando tengo juntas específicas de construcción o juntas de contracción, puedo también utilizar estos materiales. Pero otra vez, recuerden, las llantas son las que van a gobernar si puedo o no utilizar ese sello Vulcan 45 SSL, ¿cierto? El tipo de llanta que va a pasar por esa junta. Entonces, digamos que si estoy en este tipo de corte que es una junta en el pavimento, pues entonces aquí tengo diferentes elementos que me entrega la ACPA, que nos dicen si tengo una junta transversal sin adovelas, si tengo una junta longitudinal, si tengo con dovelas o sin dovelas. Bueno, entonces ahí es expedito el uso, y la fuente, la ACPA, nos entrega a nosotros algunas consideraciones de el momento, el espesor en el cual debo colocar esas juntas, ¿cierto? Aquí tenemos juntas de construcción, entonces lo mismo, hay unos criterios específicos y ahí también podríamos nuevamente hacer aplicación de estos materiales. Y también en las juntas de expansión o de aislamiento, entonces también hay unos criterios que me definen cuáles son esas juntas, que les digo, yo sé que ustedes lo vieron antes, no entran en el detalle, pero nos sirve ahí también el Vulcan 45 SSL. También hablamos de, en estas juntas de pavimentos o losas industriales, el uso del material Spectrin 800 o Spectrin 900. Estos sellos son bases siliconas, entonces también en algunos casos van a ser muy útiles estos materiales, y hacemos énfasis entonces
en el uso de ese sellacís soporte, que es un soporte, un sello de celda cerrada. No se adhiere y lo que hace es controlar, ¿cierto?, la profundidad de mi junta, garantizar un adecuado factor de forma. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Entonces ya lo dije, aplicar sobre concreto verde, tiene unas prestaciones específicas y puede entonces aplicarlo en aeropuertos. Es semi-autonivelante, tiene excelente adherencia a superficies de concreto. Bueno, el factor de ser autonivelante pues también nos limita en las inclinaciones, no debe ser mayores al 6%, pues porque evidentemente ahí tengo un inconveniente con el material, se me puede derramar. Una capacidad muy buena para el movimiento, es elastomérico. Y bueno, más adelante les voy a hablar un poquito si necesitamos algo de resistencia química de otro sello. Esto es fundamental y pues el espesor es 2 veces la profundidad. También había nombrado otros sellos para juntas de expansión. Entonces, cuando voy a hacer la selección, tengo en cuenta esa capacidad de movimiento. Es uno de los factores importantes. Otro de las entradas también, si el concreto es verde o húmedo, pues también puede ser una entrada para seleccionar uno de estos sellos. Entonces, aquí en este cuadro se describen como las principales propiedades de cada uno, de tal manera que me permitan abordarlos. Por el tema medioambiental, es importante, no puedo dejar pasar esta diapositiva sin decirles, ojalá opten por el uso de estos materiales en salchicha. ¿Por qué? Pues porque hay un uso óptimo del empaque. Cuando tengo empaques plásticos en cartuchos, sé que es más fácil, digamos, no sé, estar utilizando uno y otro, pero las salchichas se pueden utilizar también en cartuchos, son fáciles de aplicar y ambientalmente hacemos un beneficio enorme al planeta cuando utilizamos este tipo de materiales. Entonces se los dejo ahí en la retina de poder seleccionar y tener como esa responsabilidad hoy que todos estamos como confrontados con los temas medioambientales, reducir todo ese desperdicio de envase plástico, pues que no se puede reusar porque estamos hablando de materiales químicos, ¿cierto? Entonces, y además un cartucho pues súper complejo, entonces tiene que ir a una disposición que genera mayor complejidad en términos medioambientales. Tenemos también una gama de sellos especializados, entonces también nuevamente tenerlo ahí. Puede suceder que yo tenga que sellar algún área que está en contacto con alimentos y requiera algún tipo de certificación. En este caso, pensamos en el ILPRUC OS700, que es transparente, que tiene otras propiedades adicionales y otros usos, pero como estamos pensando en pisos o en aplicaciones en horizontal, pues tenerlo presente cuando tenga, digamos, una prestación en inmersión o una prestación a cloruros. ¿Dónde puede pasar eso? En algunos casos de aplicaciones de industria, esto puede suceder, entonces aquí va a ser útil pensar en un sello como el ILPRUC o S700, ¿cierto? Tengo una rejilla, es una zona húmeda, posiblemente es una zona que pueda tener contacto con cloro en la limpieza, etcétera. Entonces ahí es expedito poderlo utilizar. También aquí como el respaldo, digamos, en algunos pisos en la zona de transición también puede ser muy útil nuevamente cuando estoy pensando en temas de resistencia química en las juntas. Esas son juntas perimetrales. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos un poco a otra familia de sellos de juntas, que son los sellos semirrígidos. Y entonces sale aquí la frase piso industrial, tráfico pesado. Definitivamente, estos son los materiales idóneos y están establecidos precisamente en la ACI 302 y nos dice que son regularmente 100% epóxicos o materiales, perdón, de poliurea de 2 componentes y 100% también sólidos. Nos habla de las durezas CHO. ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que me valida entonces en desempeño y en propiedad que realmente pueda tener esa respuesta adecuada cuando lo instalo en mi junta y tengo esas ruedas que son duras. Entonces, por eso, pues está la recomendación. Otro tema que es clave aquí es el relleno. Entonces, dice la ACI que debemos, cuando tenemos materiales o sellos semirrígidos, rellenar completamente la junta en el sistema de relleno específico.
Entonces, colocamos un soporte que generalmente va en un filler, en nuestro caso el leucofiller medio, y luego sí, en una profundidad mínima de 25 milímetros, pues va completo el sellante semirrígido, que puede ser, si hablamos de un sello 100% epóxico, pues hablamos de Leuco 700, y si hablamos de poliurea, hay una línea completa de Quick Quick Join de acuerdo a las necesidades. Entonces, aquí nomás para repasar. Entonces, la rueda dura, ¿cierto? Entonces, me protege de la rigidez y me protege el sello semirrígido me protege de esa rigidez que se genera allí en los bordes. Me da una muy buena resistencia a la abrasión. Es resiliente, ¿cierto? Para las cargas de impacto. Mm, hay ausencia de soldadura estructural, entonces permite separar los esfuerzos, no requiere ningún tipo de puente de adherencia y como lleno a profundidad, pues estoy garantizando, digamos, que haya una adecuada transmisión de esos esfuerzos. Bueno, seguimos hablando de conceptos claves que nos entrega la ACI 302 aplicado a lo que es los materiales. Entonces ya decíamos, efectivamente, en el numeral 7.8 ya nos llaman y nos dicen 100% epóxicos, ¿cierto? Sellos semirrígidos y poliúreas. Y esto pues no lo deja aquí claro. Y nuevamente lo que hemos venido comunicando, esos sellos elastoméricos son útiles, pero en algunas aplicaciones. ¿Por qué es importante también esta otra consideración que nos entrega la ACI? Seguramente muchos de ustedes han visto esta situación. Entonces me dice, ¿qué pasó ahí? El sello semirrígido tuvo este comportamiento. Entonces resulta que la ACI en su numeral 11.10.1 nos habla de un tiempo para que nosotros llenemos y coloquemos ese relleno de juntas. Y nos dice que las losas, como lo veíamos anteriormente, se contraen, ¿cierto? Se contraen por secado, inclusive por años. Uno dice que hasta el cuarto año siguen experimentando pérdidas longitudinales, pero que después de los 90 días son casi imperceptibles. Uno las ve así, muy tangenciales o muy paralelas ya a los ejes cuando tiene uno la última lectura de lo que es la contracción de un elemento, que lo medimos esa contracción bajo la STMC 157. Pero es clara entonces la guía ACI en que tenemos que esperar este tiempo para evitar precisamente el resellar. Entonces, si sellamos antes de los 90 días y mi losa sigue experimentando ese fenómeno de pérdida de longitud, es posible que nos enfrentemos con lo que les mostraba anteriormente. Entonces, cuando uno coloca los dos materiales en paralelo y dice, bueno, ¿qué pasa en mi selección entre los 100% epóxicos y las poliúreas? Entonces hablamos de que los epóxicos tienen buena resistencia química, pero en el caso de la poliúrea, pues es excelente por su naturaleza química. Los epóxicos los podemos cortar al ras después de las 6 y 8 horas. Esto todo dependerá de las condiciones ambientales, ¿no? Es bien importante hacer una verificación previa, porque además con todo lo que está pasando en clima, pues con mayor razón tiene que ser uno más acucioso de hacerse un ensayo antes de ir ya a hacer una aplicación, digamos, continua de un material, porque las condiciones van variando de acuerdo a las temperaturas. Normalizadamente nosotros evaluamos los materiales con unas condiciones que nos entregan los estándares, entonces hablamos de temperaturas 23 más -2, una humedad relativa del 50, y con eso tenemos una guía de esos tiempos de corte, por ejemplo, en este caso. En las líneas que manejamos nosotros en Euclid, pues tenemos estos tres productos, el Leuco 700, el Dural 340 SL, que es semiautonivelante, y el Dural 340 NS, que es el que no escurre. Entonces también son opciones en sellos semirrígidos. Ahora vamos a ver otros par de consideraciones que también nos permiten un poco la selección de por cuál debemos irnos. En poliúrea, entonces, claro, la poliúrea tiene una reacción inmediata. Entonces yo la puedo cortar después de los 15 minutos porque los fenómenos de reacción de estos materiales son bien especiales por su química, y adicionalmente puedo tener varias alternativas. Importante tener presente,
que los epóxicos normalmente van a decolorarse a exposición de rayos ultravioleta, ¿cierto? Y algunas poliúreas también. Entonces, cuando nosotros tenemos exigencias decorativas, vamos a encontrar en la línea Quick Join ultravioleta que resisten y hay una gama de posibilidades, obviamente bien concertadas con quien los está asesorando, de poder entrar, digamos, a escoger y seleccionar cuál es el sello más adecuado, pero siempre tendremos alternativas. Los sellos semirrígidos no se recomiendan para usos en exteriores porque pues obviamente las condiciones de movimiento van a ser distintas, ¿cierto? Y entonces es demasiado rígido para soportar esos cambios de temperatura. Un poco sobre la instalación de un relleno de juntas. Entonces, ya lo decíamos, la ACI nos está indicando, esperen hasta posterior a los 90 días, hay que esperar el mayor tiempo posible para poder colocar estos sellos. La preparación se hace, es una mezcla bicomponente, entonces se hace de manera conjunta. Eh, Indiscutible, la junta tiene que estar limpia, tiene que estar libre de cualquier material que contamine, ¿cierto? Entonces se tiene que hacer un proceso de limpieza. Han pasado o han pasado 90 días, pues muchas cosas han sucedido. Algunos colocan unos sellos de sacrificio, cosa que es bien interesante porque puede disminuir como este retrabajo de limpieza. Se pueden limpiar a veces con sierra. Se instalan, como lo estamos diciendo, a toda profundidad y luego se cortan a ras de piso. Cuando hablamos de poliúrea, por el tiempo de curado que es rápido, pues uno no puede hacer esa mezcla entre los dos componentes A y B. Por lo tanto, si se necesita un equipo que decimos es un reactor, tiene las mediciones específicas para este tipo de materiales y ese equipo, en el momento que se hace la aplicación y se unen esos parte A y parte B, pues da el tiempo para hacer la aplicación. Se necesita bastante expertise. Obviamente todos estos conceptos de pisos pues tienen detrás todo el conocimiento del constructor. Se necesita experiencia, se necesita pericia, se necesitan equipos y uno de esos equipos pues en este caso de la poliúrea son los reactores. Cuando comparamos nuevamente, bueno, ¿cuál es el criterio? Entonces, es importante con mi diseñador validar esos esfuerzos de elongación y entonces de esa manera yo voy haciendo la selección de los productos que más me convienen para mi junta o mis sellos semirrígidos. También los tiempos de puesta al servicio y en cuánto tiempo puedo colocar al tráfico completo esos materiales. Entonces, esta tablita les va a permitir a ustedes también decidir por cuál de estos sellos semirrígidos pudiese optar en el momento en que está en su etapa constructiva. Poco lo que decía antes en fotografías, la limpieza con sierra, la instalación con el equipo, ¿cierto? El relleno sobrepasando el nivel de piso. Y pues decimos que son más fáciles de colocar. Hay una práctica que la tenemos establecida en la hoja técnica de nuestro material EUCO 700 y quise traer este video para poderla entender y no tampoco entenderla de manera equivocada y va y uno hace algo que no debe hacer. Entonces decimos que cuando ya han pasado más de las 24 horas, pues efectivamente va a ser más complejo hacer esa operación de rasurar o quitar el exceso de la junta que tengo a los lados en el pavimento. Por lo tanto, hablamos de el calentamiento antes de ser cortado. Entonces, este video así de manera muy cortita nos va a mostrar, permítanme si me corre, sí, un poco esa operación que es rápida, ¿cierto? No dejo la llama más de segundos, eso es algo, una operación muy ágil, pero es una operación que se permite y lo que les digo, pues quería tenerlo aquí en el video para que lo entendieran por qué lo decimos en la hoja técnica del producto. Finalmente, esta tabla también es útil al momento de decidir qué voy a hacer, si voy a colocar un epóxico o una poliúrea. Entonces, da diferentes criterios en términos de dureza, decimos, bueno, son iguales, pero cuando le dé tiempo de curado, entonces ya tengo un tip para ver
por dónde voy a hacer mi proceso de selección, la facilidad de instalación, cómo me resisten en algunos temas de temperatura, ¿cierto? Si estoy en temperaturas muy, muy bajas, preferimos nosotros sugerir la poliurea. Si estoy en un cuarto frío o en una zona refrigerada, pues en algunos casos manejamos estos materiales porque sabemos y entendemos que estas zonas son exigentes también en ciertas consideraciones cuando se hace todo el proceso de diseño. Entonces, todo esto eh, les queda también como esos criterios que les pueden ayudar. Bueno, ahora sí seguimos a otra parte del proceso constructivo. Como les decía, hay muchos tips entregados previamente. Yo voy a entrar de manera general porque cuando uno habla o ve normativamente y obviamente suma la experiencia de lo que sucede en campo, estos procesos constructivos son tan específicos a veces para cada proyecto que las guías nos ayudan, pero que la realidad nos convoca a lo que también dijeron Daniel y Gustavo. La reunión previa de proyecto es absolutamente necesaria para poder entender esas particularidades de cada proyecto y asegurar que ese proceso constructivo sea el mejor. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo vaya seleccionando, inclusive en mis consideraciones de acabado, pues me las va entregando el proceso constructivo. Por lo tanto, aquí yo les voy a compartir algunas generalidades, pero es importante entender que esto no aplica para todos, ¿cierto? Entonces, por eso ir de la mano del experto diseñador, ir de la mano del experto aplicador de pisos y obviamente acompañarse por el experto, en este caso el trascendente concreto, para poder entregar como las mejores consideraciones, nosotros por el lado de productos químicos y hacemos los mejores proyectos entre todos. Para el proceso constructivo, me gustan estas dos guías que tienen cosas en común y tienen algunas particularidades. También las dejo para que ustedes luego en la consulta bibliográfica puedan profundizar un poco sobre ellas. Cada una maneja diferentes capítulos, ¿cierto? La guía ACI tiene hasta 14 capítulos y la guía australiana va tomando diferentes capítulos en lo que tiene que ver el proceso de diseño y el proceso de construcción. La ACI 302 nos da unos criterios asociados generales un poco a diseño, pero muy generales, porque la que nos da el detalle es la ACI 360. Pero digamos que nos introduce en ciertos aspectos que nos ayudan a nosotros en nuestro proceso constructivo. Como les digo, la guía australiana consta de diferentes capítulos, pero en este caso lo que hice fue traer el alcance que tienen ambas guías en lo que hoy nos compete, que es el proceso constructivo. Sí, entonces, en alas del espacio que tenía para colocarlo, no olviden, aquí arranca el capítulo 4, pero el capítulo 1 de la ACI 302 es la introducción, el capítulo 2 es definiciones y el capítulo 3 es la reunión preconstrucción. En todas las guías, eso es absolutamente imperativo y de verdad que es necesario. Es en el proceso y en el ejercicio de lo que hemos hecho acompañando proyectos, es de oro esa reunión preconstrucción. Bueno, entonces vamos a iniciar de manera general, como en ese proceso constructivo. Ustedes ven que eso es extenso, entonces tendríamos una capacitación larguísima. Pero vamos a hablar como de los aspectos más importantes en cada una de esas etapas constructivas. Entonces hemos hablado del concreto y decimos que esos concretos que están establecidos para losas sobre terreno, que es importante, y esto nos lo dice la ACI, ¿cierto? Todos los conceptos de los materiales están en el capítulo 8 de la ACI 302 y nos dice que es importante el proporcionamiento de esas mezclas, es importante minimizar la contracción, es importante medir la contracción de ese concreto que va a ser empleado en un piso industrial versus una referencia. Y mido la contracción, ya lo decía también antes, bajo la STMC 157. Y nos dice que ese concreto debe tener la trabajabilidad
en el momento de la colocación, que debe ser adecuado también para el momento en el que voy a hacer el desencofre, esos tiempos que yo tengo establecidos de proyecto, la duración y la uniformidad del fraguado es clave porque estoy en un proceso donde tengo varios pasos que son fundamentales para garantizar, ¿cierto?, una uniformidad también de acabado. Los materiales y las proporciones deben ser cuidadosamente seleccionadas. De forma general, la guía nos da algunos tips con respecto al asentamiento y también a los contenidos de material cementante de acuerdo al tamaño de agregado. Es muy detallada esta parte de la guía en todos los criterios de diseño de mezcla de concreto, proporcionamiento, características de los agregados y pues obviamente es importante tenerlos presentes, sumado nuevamente aquí la experiencia del diseñador y del proveedor de concreto. Es importante, digamos, es el mejor aliado estratégico en el tema de materiales y concreto, ¿cierto? ¿Por qué es importante ese concreto? Porque yo luego estoy pensando, ¿cierto?, en el piso industrial y definitivamente tengo que pensar, bueno, ¿cómo va a ser la colocación y el extendido de ese concreto que me está llegando a la obra? ¿Cómo lo voy a nivelar, ¿cierto? En el momento de pasar, enrasar el concreto, usar la regla vibratoria. Cómo va a ser mi proceso de consolidación mediante flotado, todos esos tiempos que decíamos, nos dice la guía, ojo con los tiempos para, a- digamos, lograr esa uniformidad y luego la compactación final. Entonces, todo esto, el concreto es el mejor amigo para un adecuado acabado de esa losa industrial. Entonces, la colocación del concreto es tan importante, ¿cierto? Y todo ese acabado superficial como la resistencia que luego esa losa va a tener a la abrasión, los conceptos de durabilidad y siempre va a ser significativo como todo lo que hagamos en la integridad de la superficie en esos primeros 3 milímetros. De forma general, entonces, hemos venido hablando de diferentes formas de abordar ese concreto. Importante los aditivos. Si es un concreto que viene transportado, pues seguramente va a tener un aditivo retardante, un aditivo también superplastificante tipo plastol, porque estoy hablando de bajas relaciones agua-material cementante, por lo tanto necesito materiales que tengan un alto poder reductor. Hemos hablado también de aditivos reductores de la contracción porque per se a veces necesitamos también controlar esos fenómenos de contracción vía diseño, pero ayudarnos de acuerdo a lo que tenemos en los materiales vía química de aditivos. Entonces tenemos el Eucon 100 o el Eucon SRA. También hablamos de aditivos compensadores de la contracción y entonces tenemos el Conex M y también poder considerar, de acuerdo nuevamente a la prestación del concreto y todo lo que voy a colocar, el tipo de paño, si incluyo la microfibra, la Fiberstrand 150, la microfibra polimérica y efectivamente pues el uso de las macrofibras sintéticas Tufestrand que nos favorecen mucho como todas las operaciones constructivas, ¿cierto? Porque ya no tengo como ese inconveniente del refuerzo por temperatura con malla, de ubicarla en la zona que es, de tener los tiempos, de que las personas no se paren sobre la malla, la descuadren, quede torcida, bueno, todo lo que ya conocemos, fenómenos de corrosión, etcétera. Entonces, esto ya lo vieron ustedes también en las capacitaciones previas. Eso es lo que queremos un concreto estructural y rheológicamente adecuado para mi aplicación. Seguimos con otro tema constructivo, generalidades sobre las formaletas. Y aquí me estoy basando, esto está tomado de la guía australiana, estos diagramas, ¿cierto? ¿Qué es importante en las formaletas? Pues esa precisión superficial final de una losa que sabemos que para uso industrial es muy exigente, pues está medida en muy buen grado por la rigidez de estos materiales que utilizo yo como formaletas.
y también el cuidado que tengo al momento de hacer la nivelación, al momento de fijarlos. Entonces, lo que nos dice la guía australiana es que los encofrados de acero son como los más adecuados porque son rígidos, ¿cierto? Y son durables. Sin embargo, los encofrados de madera o las formaletas de madera sí están en buen estado, sí están, digamos que con las características adecuadas a la exigencia de un piso industrial, pueden usarse, ¿cierto? Y dice que se pueden proteger, aquí nos habla de esta protección con algún tipo en el borde superior, ¿cierto? Canales o ángulos metálicos que nos ayudan a proteger nuestra formaleta de madera. También es importante, independiente del material, la formaleta que empleemos, es esencial el uso, ¿cierto?, de un material que nos permita el adecuado desencofre. En el caso de los materiales que tenemos en Toxamen, hay una línea completa de desmoldantes que llamamos Desmoldatop, que de acuerdo a las condiciones ambientales, pues van a ser sugeridas por nosotros en la asesoría, pero también hay unas nuevas tecnologías como el Ecofor Bio Ultra que digamos que actúan de manera diferente. Estos desmoldantes son reactivos, los otros son por barrera. Entonces, en el momento que vayamos a establecer cuál es el tipo de desmoldante, cuál es mi formaleta, cómo debo abordar esto, pues entonces tenemos diferentes alternativas para poder apoyarnos y asegurar que el desencofre sea el adecuado. Es importante que esas formaletas estén asentadas de forma continua en la subbase, que estén firmemente sujetas, porque no puede haber vibración, movimiento cuando estoy haciendo la instalación de concreto y todas mis operaciones de acabado, todo lo que requiere, digamos, el piso industrial. Hablamos de que la mayor tolerancia entre lo que es ese asentamiento de la formaleta es de 3 milímetros. Puede ser, es el deseable para que haya una buena mano de obra. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, digamos, en asegurar la tolerancia al momento de hacer la nivelación de las formaletas. Mm, bueno, ya cuando hablamos de pisos superplanos, pues ahí sí va a ser súper exigente, digamos, este tema de que sea muy bien colocada y afinada y fijada la formalidad. Aquí, pues, aquí de acuerdo al gráfico está estableciendo, digamos, cuáles son las formaletas usualmente empleadas, nos dice la guía australiana. Bueno, entonces seguimos con algunas generalidades que tienen que ver con concreto. Todas las operaciones de vaciado deben buscar minimizar la segregación del concreto, ¿cierto? Porque ya después de que yo lo tengo puesto ya en la zona donde voy a hacer todo mi ejercicio de instalación y acabado, pues no va a ser posible remezclarlo, además por sus características propias de asentamiento, pues son concretos que son exigentes. ¿Qué nos dicen las guías ACI, cierto? Debemos colocar ese concreto o ese colado de concreto mediante franjas, así lo ilustra la ACI aquí a derecha, cómo lo debemos hacer y esa práctica anterior, digamos, de hacer vaciados en ajedrez, ella ya la omite la ACI 302. Entonces, así como se muestra acá, pues ese vaciado por franjas nos permite una mejor accesibilidad a las zonas que se están vaciando. En caso tal, pues, y obviamente se requiere, se van generando las juntas de contracción que van intermedias, son estas que están por aquí. Entonces, eso nos permite a nosotros generar intervalos fijos de esas juntas de contracción. Ustedes ven aquí la guía, pues ya de una vez nos va entregando como ese concepto o ese criterio. Bueno, hablamos de temas de descarga de concreto. De forma general, la velocidad debe ser controlada y la puedo controlar, ¿cierto? Desde el camión mezclador. Y esas canaletas de descarga, pues deben ser redondeadas, deben ser de metal, de tal manera pues que favorezcan, ¿cierto? La adecuada entrega de concreto. Tiene la inclinación suficiente y nos permite a nosotros que llegue el concreto con el asentamiento requerido y que fluya sin segregación. Aquí es súper importante siempre prevenir el fenómeno de la segregación del concreto.
Aquí cuando estamos en estos procesos ya de descarga, lo ideal es que sea la descarga pues directa. Sin embargo, hay que ver la logística y si se puede hacer descarga directa. En cualquier caso, si es bombeado, si es descarga directa, siempre lo importante es previamente asegurarse de que el concreto no se vaya a segregar. Entonces, y se va pues haciendo como toda la operación de descargas o digamos, moviéndose en la longitud, asegurando intervalos para no acumular grandes cantidades de concreto, digamos, en la zona de aplicación. Perdón, un segundo, listo. Bueno, entonces el concreto ya está en la obra y vamos a hacer la operación de extendido. Entonces es importante que se empleen para esta operación palas cortas y de bordes cuadrados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos bordes redondeados o rastrillos, inclusive a veces que de pronto se usan de jardinería, esos dientes tan separados pueden promover la segregación del concreto. Entonces, como es tan cuidadoso toda la operación del piso industrial, pues tener cuidado en esas herramientas que son simples, que son sencillas, tenerlas a la mano previo para no estar corriendo luego a final del camino y de pronto pues favorecer algún tipo de segregación en nuestro concreto que está supremamente bien cuidado, muy bien diseñado. Ya hemos hecho todas nuestras pruebas, nos aseguramos que cumplen todas las especificaciones, pues que en la operación de colocación tengamos como mucho cuidado, ¿cierto? Em, en la compactación inicial de este concreto, a excepción de los pisos que ya tienen por consideraciones de diseño grandes cantidades de acero de refuerzo, pues uno logra esa compactación en las primeras operaciones de extendido. Y cuando paso pues mi regla vibradora, es fácil, digamos, hacer como toda la operación de compactación. Sin embargo, si definitivamente tengo bastante acero de refuerzo, entonces es posible que requiera el uso de un vibrador y hacer la inmersión, que es importante que se tengan todas las precauciones nuevamente para no segregar el concreto, no sobrevibrarlo. Y entonces decimos que se introduce ese vibrador de manera vertical y si tengo espesores menores, pues utilizar esos vibradores que sean cortos. Si son losas muy, muy pequeñas o muy delgadas, pues no tener como ese inconveniente de tener extensiones largas para vibrar. Mm, porque pues si no nos toca hacerlo de manera inclinada. Súper importante, pues que no haya contacto del vibrador con la base granular, porque entonces ahí empiezo a tener una contaminación de mi concreto. Bueno, ya entonces hicimos nuestra extensión, vamos a las operaciones de enrasado del concreto y entonces decimos que estamos moldeando ese concreto hasta llegar a un nivel determinado y está generalmente establecido pues constructivamente por el borde de la formaleta y se hace inmediatamente después de vaciado el concreto y en algunos casos con reglas manuales, digamos en las zonas más complejas para llegar y en operaciones industriales pues lo hacemos con eh, reglas o vibradores láser. Bueno, luego vamos al enrasado. Entonces, después de todas las operaciones de colocación, acabado el concreto, esta parte de utilizar la regla de vibración contribuye de manera importante a la obtención de ese nivel que yo deseo de mi piso industrial. Y por eso hablábamos entonces de la estabilidad de esas formaletas que son fundamentales porque son la guía que utilizamos nosotros, ¿cierto? Para la regla en la mayoría de los casos. Entonces, tiene un impacto directo como en ese proceso de enrasado. Hay que tener cuidado de elegir, decimos, todas estas metodologías con las cuales voy haciendo el enrasado de los materiales porque están asociadas a las áreas. Nuevamente, por eso tan importante que yo tenga esa reunión de preconstrucción y diga, bueno, ¿cómo van a ser esos paños? ¿Cuáles son las dimensiones? Y de esa manera, pues establezco los equipos idóneos para hacer estas operaciones de enrasado. Decimos entonces que vamos con el concreto en franjas y entonces ahí tenemos longitudes y anchos de más de 15 metros. Entonces es importante que estas longitudes sean cuidadosamente validadas, ¿cierto?
Para el caso de pisos superplanos, decimos es mejor tener franjas menores a 7 metros. Entonces, también de acuerdo a lo que vayamos nosotros estableciendo, vamos haciendo esa operación de enrasado. Hay diferentes materiales para corregir la planicidad y entonces empleamos estas herramientas que se llaman el bump cutter, el straight edge, que son materiales, ahorita los vemos, pues que nos permiten un adecuado manejo o planicidad, ¿cierto? Vamos corrigiendo como esas zonas para que nos quede absolutamente bien nivelado nuestro concreto. Definitivamente, estas operaciones no son sencillas. De verdad que se requiere bastante expertise. Entonces uno lo ve desde aquí, desde este lado, y o va a la obra y lo observa, pero es súper consecuente cuando uno ve las cuadrillas súper concentradas en el paso a paso de lo que van ejecutando. Entonces, nuevamente, el experto, la persona que hace esa construcción de pisos, tiene mucha experiencia y tiene además los equipos idóneos. Como les digo, cuando ya estamos hablando de paños muy grandes, pues se habla o se utilizan estas reglas que son láser, ¿cierto? Que tienen sensores y utilizan o van referenciando cómo va haciendo la operación del enrasado. Entonces, después de que ya he terminado mi operación de enrasado, pues arranco con la nivelación de la superficie. En este caso vamos a abordar una situación muy común en pisos industriales más adelante que tiene que ver con la instalación de un blindaje superficial o un endurecedor. Entonces, estas operaciones de nivelación van a tener que ser las necesarias como para quitar las ondulaciones y estar expeditos a esperar el momento más adecuado para poder entrar a colocar mi endurecedor silicio. Entonces, de acuerdo a la operación, esta pues va a tomar más tiempo. Si ya definitivamente este es mi concreto con el acabado y no estoy pensando en un topping endurecido, metálico o silíceo, sino de pronto en un sello o un densificador líquido, pues entonces doy continuidad a estas operaciones de nivelación, ¿cierto? Van a ser más exhaustivas, suavizando esa superficie. Se deberá terminar antes de que se presente el agua de sangrado en la superficie, ya que después de que pase ese momento o ese punto de sangrado, puede provocar defectos posteriores en la losa. Entonces, esa operación de nivelación nuevamente es bien juiciosa por el experto y lo hace con estos herramientas de nivelación que se les dicen, pull float o Darby. Bueno, hay diferentes elementos que nos permiten a nosotros eliminar esas oquedades, esas huellas que de pronto quedan después del enrasado. Y nivelar como todos esos puntos altos. De acuerdo a la exigencia de especificación y planicidad del piso, ahorita también vamos a hablar dos tipsitos de lo que tiene que ver con los números F y planicidad y nivelación de un piso, pues entonces es el tamaño de la herramienta que voy a emplear, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esos valores, van las dimensiones de esos materiales. Aquí un poco la fotografía de esos equipos o estas herramientas que se veían en la fotografía, pero un poco más el zoom de cómo se ven esos equipos generalmente. Bueno, entonces esto también lo dijimos antes, ya hay zonas donde no alcanzamos a llegar con las herramientas que son más grandes y entonces hago esas operaciones ya finales de nivelación a borde. En este caso, vuelve y juega, no aplica para todos, pero en este caso vamos a hablar entonces de que voy a entrar a hacer un blindaje superficial para pisos. ¿Por qué? ¿Cuándo se selecciona este tipo de materiales? Entonces, decimos que estos tratamientos que son superficiales nos ayudan a incrementar la resistencia a la abrasión, al impacto y a la tenacidad. Y son materiales base cemento que tienen agregados que son de cuarzo, de metal o de corindón y dependiendo de eso, pues los incrusto a la losa. Voy un poquito como complicada de tiempo, entonces voy a avanzar rápido a ver si logro compartirles todo lo que les tengo porque parece que preparé un poco más de la hora de capacitación. Entonces voy a hacerlo rápido. Estas son las guías de selección. Hay diferentes materiales
de acuerdo a los requerimientos que nosotros tenemos en el piso. Entonces, ya les decía, Rock Top si es un endurecedor silíceo, si estamos hablando de un material con corindón, un Surflex Emery, y si hablamos de endurecedores metálicos, estamos hablando del Execto. Nos dice la guía, y por eso decía nada es igual a otra cosa, pues nos entrega como estos criterios la ACI 302 en la figura 10.2. ¿Qué va a pasar si yo tengo un piso endurecido y además está pigmentado? ¿Cómo debo hacer esas operaciones de incrustación y de acabado? Entonces, pues la invitación es a ver eso, más las hojas técnicas que más o menos nos indican el momento en el que tenemos que hacer la aplicación. Aquí súper importante para pasar a mi siguiente diapositiva, el momento. Tan pronto como el agua de exudación ha desaparecido y ya tengo esa percepción de marcación de huella, ahí entonces es donde nosotros empezamos la operación de incrustación de estos materiales silíceos. De acuerdo a las dosificaciones, se hace de manera manual o se hace de manera mecánica, y también se hace en una o dos capas. La guía atrás ACI nos va diciendo un poco esto, y las hojas técnicas y las guías de especificación nuestras ayudan bastante a los aplicadores a establecer como ese paso a paso de aplicación. Esta es una fotografía de cómo se incrusta, cómo hacemos la nivelación, cómo hacemos el proceso de allanado para producir esa superficie que es dura, que es densa, que es lisa. Esto está asociado a la pericia del experto, entonces pues tiene unos momentos y unos tiempos, y hasta que uno llega a estas operaciones de acabado final que nos permiten entonces dar fe de una muy buena concepción de un piso industrial. ¿Qué conceptos a tener en cuenta? Entonces, planicidad y nivelación, tener estas dos cosas claras. Planicidad, entonces hablo de esa ondulación superficial de la losa, esas crestas y esos valles que encontramos en el perfil de la losa. Y la nivelación es el grado de inclinación. Entonces, en esos dos criterios nos los entrega la ACI, FL y FF de acuerdo, digamos, a ciertas consideraciones de los pisos industriales. ¿De qué depende la nivelación? El FL de la adecuada nivelación de la formaleta, ¿cierto? Entonces es súper importante y nos ayuda también el Bob Cutter a esa renivelación. La planicidad a las operaciones ya de acabado, de allanado, ahí nosotros empezamos a trabajar esos criterios de planicidad de FF. La guía CI 302 nos entrega este cuadro y de acuerdo al tipo de piso, pues nos va entregando cuál es esa consideración FF o ese nivel o ese valor, y también ese nivel, o sea, de nivelación y ese factor de inclinación, planicidad y nivelación. Entonces, nuevamente la guía entrega el detalle para cada tipo de piso. Recuerden que son 9. Entonces, para cada tipo de piso nos entrega como cuáles son esos factores a tener en cuenta, y también nos dicen el proceso constructivo, cómo voy haciendo esas operaciones de acabado. Es súper completa en eso. Al final, esta es importante también dentro de esos tips o consideraciones generales, el acabado, la textura que le voy a dar al piso. No es lo mismo piso que yo estoy pensando colocarle un recubrimiento porque va a tener un ataque químico, entonces el acabado es diferente, la rugosidad es distinta. Así ya tengo mi piso endurecido, liso, también tener ese equilibrio de qué es lo que se necesita para que no tengamos inconvenientes, porque se vuelve demasiado liso, entonces propende cuando hay humedad a que pues una persona se pueda caer. Entonces, como tener todo ese equilibrio en esas operaciones de acabado, nuevamente el experto, el uso, todo lo que une el diseño, pues nos va a ayudar. El curado de la superficie, lo habló también Daniel. El momento es supremamente importante y tenemos como la guía CI 308. Es absolutamente perentorio mantener el contenido de humedad, ¿cierto? Para evitar precisamente esos fenómenos de contracción plástica y fisuramiento. Entonces, es la salida expedita del agua, y luego también esos primeros días una adecuada resistencia. Entonces, la hidratación adecuada del cemento que contiene el concreto es fundamental para una adecuada durabilidad. Como también lo dijo Daniel, la mayor recomendación es el curado con agua, y ojalá no así, la fotografía es a propósito, sino hacerlo
como decimos nosotros, inundados, ¿sí? Porque cuando tengo zonas que se secan y otras que están húmedas, eso no es conveniente para la loza, porque tengo unas zonas que tienen diferenciales de temperatura y están en el proceso más importante de maduración. Entonces, lo ideal es el curado. Sin embargo, la guía CI, la guía australiana, nos entrega a nosotros la posibilidad de curar con mantas y con agua, digamos, si tengo zonas con temperaturas adversas, y también nos entregan la posibilidad del curado con membranas curadoras. Sin embargo, hago ahí una aclaración importante que lo dice la guía ACI, y es que, y también la norma, la guía australiana, y es que pueden interferir estas membranas con la adherencia de otros materiales. Por eso es importante seleccionar, si en este caso me voy por un curado con membrana curadora, cuál sería la adecuada. Si es un ecocurador R que puedo remover, pero que también tiene unas condiciones específicas de tiempos para poderse remover, si es un curador que se disipa, también nos lo compartía Daniel, o si es un curador como el Curacil PF, que es parafínico, que forma, digamos, esa capa y que impide la adherencia. Entonces, es súper importante el saber a qué se va a enfrentar mi piso posterior. De las juntas solo me queda pendiente el corte. Entonces, también esto tiene un procedimiento juicioso para poder asegurar que se hace y se garantiza el factor de forma y se garantiza que no haya un desportillamiento. El momento del corte es fundamental en el concreto, ¿cierto? Y hay diferentes maneras de hacerlo, en húmedo o en seco, y hay diferentes prácticas. Es importante entonces tener como todas las consideraciones específicas. Voy a avanzar en los tiempos, pero siempre como tener calibrado mi concreto y esas ventanas de corte para que no se me extiendan y luego tenga algún inconveniente, ¿cierto? Con el concreto y algún desportillamiento. Otra posibilidad que puedo, entonces les decía antes, si yo definitivamente no coloco un topping o lo coloco y quiero aplicar un sellador, pues hay algunas prácticas constructivas que me permiten colocar esos materiales de sellado. En nuestro caso tenemos dos materiales que son el Ultrasil litio y el Diamond Hard, que proveen también como un acabado decorativo al concreto. Esto es finalmente lo que queremos. Hay muchas cosas que se pueden hacer constructivamente con pisos industriales. Finalizo con nuevas tendencias. ¿Por qué? Porque es importante entender otra vez que en esto que está sucediendo en el mercado tenemos que estar expeditos a la selección de esos materiales que nos van a ayudar a otras consideraciones químicas o de abrasión extrema en los pisos industriales. Entonces quería compartirles que en las nuevas tendencias Toxemen tiene librerías BIM y le estamos apostando de manera fuerte a esta nueva era tecnológica digital que se ha llamado como la tecnología de la construcción 4G. ¿En qué consiste estas librerías? Son la réplica virtual o modelos 3D de las líneas de producto y que contienen información gráfica, es decir, la geografía, la geometría y los materiales, e información no gráfica, fichas técnicas, instrucciones de instalación, rendimiento y cálculos de cantidades. ¿Por qué es útil una librería BIM? Porque permite en tiempo real cuantificar los materiales y en este caso hablamos de pisos industriales, recubrimientos, sistemas de recubrimientos epóxicos, sistemas de morteros epóxicos, sistemas de uretano cemento. Entonces yo defino el acabado de mi piso industrial y disminuyo al máximo mis desperdicios porque tengo en tiempo real con los planos de proyecto como toda esta posibilidad de configurar. ¿Quiénes la usan o cómo la usan? Los diseñadores de proyectos, los especificadores o quienes cuentan con programas de diseño en tiempo real. Esos programas se llaman Revit. Y esas librerías BIM están diseñadas para conectar con el programa. Entonces, después de que conectan, se permite una especificación muy clara de diseño, unos planos de detalle y las cantidades de los materiales. Ahora sí, muchas gracias. Finalicé un poco rápido al final porque pues estoy pasada de tiempo. Una disculpa, pero aquí estoy. No, para nada, Liliana. Excelente capacitación. De verdad que ha sido muy satisfactorio leer los comentarios de las personas, que ha sido de mucho valor y mucho interés el tema y la forma como lo has abordado.
Entonces, Ujú. ahora sí, vamos a iniciar la sesión de preguntas. Por aquí ya hay varios quienes han dejado sus inquietudes, entonces te las voy leyendo y tú, por favor, nos las vas respondiendo. Valentina Lopera pregunta, ¿el sello de poliuretano para juntas de expansión sirve para el piso de una bodega industrial en la junta con las columnas? Sí, de hecho, en una de las diapositivas, no sé si Valentina lo alcanzaste a observar, está el Vulcan 45 SSL alrededor de la columna. Entonces, efectivamente, sí, y ahí es una zona súper importante por abordar, pues además de los criterios que dio Daniel de diseño, ¿no? No solamente el sello, tienes que tener en cuenta todo lo que se dijo anteriormente, pero sí, efectivamente lo puedes usar. Ujú. Perfecto. José Rogelio Arita te pregunta, ¿cuál es la mejor forma de reparar una junta de construcción que se ha deteriorado por el tráfico de ruedas pequeñas, que se ha despotillado hasta deformarse y provocar un bache en la rasante? Bueno. Como estaba tan largo, se me olvidó el nombre de la persona, una José disculpa. Rogelio. José Rogelio, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, es el día a día al que nos enfrentamos. Hay unas especificaciones y unas guías que te van a permitir abordar esa reparación, porque sí hay un paso a paso de acuerdo a la dimensión, de acuerdo si vas a hacer algún blindaje adicional, vas a colocar un topping metálico, hay morteros epóxicos de reparación, entonces de acuerdo a la prestación hay bastantes formas de abordarlo, pero pues sí se requiere de pronto sí, ponernos en contacto y darte de acuerdo a lo que está pasando en tu bodega como toda la solución, porque hay un proceso constructivo de intervención cuando se genera esa patología, pero efectivamente hay materiales de reparación para esa condición. Perfecto. Por acá Juan Carlos te pregunta que con el Vulcan 45 SL si se pueden sellar juntas de uno o un medio de ancho. Un medio de ancho, bueno, no sé si será centímetros, no tengo ni idea, porque Ah, bueno, generalmente, digamos, puso pulgadas, porque ahí están los dos, las comillitas, pulgadas. ok, bueno, yo digo que estamos ahí como en una zona muy ancha. El material puede funcionar, pero nuevamente hay que ver cuál es la condición a la cual va a estar expuesto y asegurarnos el factor de forma. No nombré otras juntas. Digamos que ahí estamos bien con los elastoméricos, pero hay otras juntas que son preformadas para condiciones y anchos de juntas que exceden, digamos, estos materiales elásticos, pero ahí alcanzaría, hay que ver cómo nuevamente, como son cosas tan específicas, poder apoyar y ayudar en la aplicación. Ujú. Listo. Pedro te pregunta que si existe alguna ventaja de utilizar sílice como agregado de concreto en sustitución a un material calizo. Agregar o sílice en el diseño de concreto, pero estamos hablando de sílica fume, seguramente. Yo creería, no estoy segura si estamos hablando de con MSA, que lo que nos permite es densificar. Lo que pasa es que cuando dices agregado, entonces yo me puedo confundir. Vamos a verlo de esa manera. Si es una microsílica o una sílica, se puede utilizar. Sin embargo, es importante entender que cuando densifico el concreto, la exudación de ese concreto es menor porque lo estoy trabajando también por criterios de durabilidad. Se puede hacer, pero hay que tener como saber qué vas a colocar al final para que luego no entre en contravía, de pronto con un acabado o un tope. Martín Rodríguez pregunta que si las fibras plásticas realmente pueden eximir el uso de la malla de refuerzo en una losa de concreto de 10 centímetros de espesor. Bueno, Martín, hay dos consideraciones y nos las compartían tanto Daniel como Gustavo Polidoro. Si ese refuerzo de malla electrosoldada es por condiciones de temperatura, efectivamente se puede hacer el reemplazo y existe un software que te permite a ti, si estamos en un piso industrial, lo que pasa es que 10 centímetros me parece como muy bajito el espesor. Si es una consideración estructural, lo mismo, hay una modelación en software que te permite ver cuál es la sustitución de la fibra polimérica. Súper importante y yo creo que lo recalcamos los tres en las capacitaciones, no todas las fibras son iguales. Los materiales poliméricos deben ser polímeros vírgenes
y de polietileno y poliofina, y adicional tiene que tener todos los ensayos de respaldo para poder hacer el reemplazo por el acero de refuerzo. Entonces, sí se puede, pero pues nuevamente súper pendiente de cómo poder apoyar a Martín. Jamer Hernández dice que si en la construcción en gran panel del piso se presenta una fisura en el centro de la placa, ¿cómo se puede atender contando que tenemos juntas metálicas en la perimetral para garantizar justamente las fisuras y respetando el factor forma? A ver, Jen, eso se ve como un problema de patología. Mira, lo que pasa es que un tema de una fisura en un piso de gran formato es delicado, ¿cierto? Porque el gran formato tiene todos los criterios asociados también a la contracción. Entonces, el intervenir el entender, yo siempre digo en patología, lo primero es saber por qué. Entonces, primero tenemos que saber por qué se generó la fisura, qué es lo que está sucediendo y luego que sepamos qué es lo que está pasando, hacer la intervención. Cuando tú hablas de perfiles metálicos, pues también no entiendo muy bien si es que la junta de ese gran panel tiene algún tipo de junta metálica y entonces lo mismo, estas juntas tienen unas consideraciones de diseño especiales, entonces no puede uno entrar a hacer una intervención así de una, coloco un sello o abro la junta, no, un gran panel es de cuidado. Entonces, pues lo mismo, con mucho gusto podemos apoyarte y ver cómo hacemos con ese caso. Perfecto. Mauricio Argueta. Si es un concreto acelerado de 3 o 7 días, ¿en cuánto tiempo debe aplicarse el sello de la junta luego de la fundición, sea un piso industrial o de pavimento? Bueno, entonces, Mauricio, las consideraciones de sello de juntas van asociadas a dos criterios. Un criterio importante, nuevamente, y vamos a decirlo, si estamos hablando de un sello flexible y tengo ruedas que son grandes, que son de caucho, puedo hacer el sello de juntas en cualquier momento con el buque 45 SSL, es expedito hacerlo. Pero si estoy en un piso industrial, y ese piso se va a contraer, ¿cierto? Entonces, el acelerar el concreto no necesariamente indica que mi contracción total de concreto por secado se ha dado en esos 3 o 7 días que acelere la resistencia. Entonces, es importante contar con esas consideraciones en el momento de la contracción y seguramente tu piso va a seguir experimentando pérdida de longitud, como lo dice la guía, durante los siguientes meses y máximo hasta los 90 días. Entonces son dos cosas pues, que hay que asociar de manera importante. Bueno, perfecto. Hasta aquí tenemos preguntas, pero bueno, hay muchísimos comentarios de la gente agradeciéndote, perdón, por haber compartido tu conocimiento, qué excelente presentación. Están preguntando que si les vamos a enviar las diapositivas. Claro que sí, se las vamos a enviar junto Así con el es. certificado de asistencia, más tardar la próxima semana. Que muy contentos con la explicación, que muy bien explicado. La verdad es que Ah, sí. bueno, muchas gracias y ahí perdona ahí que me extendí un poquito, pues importante esta información, pues obviamente está soportada por las guías, por la ACI, entonces pues, porque pues igual no tengo el permiso para publicarlas, pero es importante compartir conocimiento, entonces pues que cuiden mucho esas presentaciones. Bueno, por ¿Vale? acá vamos a leer una última pregunta que escribe Sofía Álvarez. Dice, tenemos unas bodegas de 2.500 metros cuadrados y hemos tenido inconvenientes en las juntas por las ruedas de los montacargas. Probamos realizando nuevamente cortes y fundimos nuevamente con un epóxico adherente. Sin embargo, en menos de 6 meses presentamos el mismo inconveniente. Bueno, entonces se me olvidó el nombre de la persona porque estaba por aquí Sofía apuntando. Álvarez. Bueno, Sofía, mira, como le dije a Jane, creo que era así, siempre es importante entender además de que tienes un esfuerzo importante en la junta, ¿cierto? Por el montacargas, que seguramente es de rueda pequeña, es entender esos factores de forma que tienen las juntas y luego poder hacer la intervención. Entonces, hacer el levantamiento en esa bodega cada cuánto o cómo se está generando el desportillamiento para poder tener zonas de seguridad que uno extiende alrededor del daño. Entonces,
Nuevamente, súper importante los levantamientos en sitio, la patología, las áreas, y de esa manera se establecen los materiales. Efectivamente, uno hace unas cajas y utiliza, como tú dices, esos adherentes epóxicos, pero viene de la mano otras consideraciones allí para asegurar que los materiales que colocamos en la junta pues tienen la capacidad para resistir esos esfuerzos. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, por tu tiempo, por tus Ok, no, a conocimientos ustedes. y Muchas a todas gracias las por la invitación. y a todas las personas que se conectaron y participaron de este ciclo de capacitación virtual en alianza con Euclid Chemical Cement. Bueno, recuerden que al momento de finalizar el webinar les van a aparecer dos preguntitas de una encuesta, preguntándoles qué tal les pareció el contenido recibido y qué otros temas les gustaría que pudiésemos gestionar a través de Campus Ultra. Esta retroalimentación es muy importante para nosotros para poder irles gestionando este tipo de capacitaciones virtuales. Y bueno, recuerden que a través de las redes sociales de Cemento Ultracem, estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, por ahí les estamos comunicando constantemente estas capacitaciones gratuitas que tenemos. Entonces, es una forma de que estén atentos a las redes sociales e igualmente con los correos que ustedes suministran en estos webinars, también les hacemos llegar las invitaciones vía correo electrónico. Entonces, si también quisieran proponer algún tema, pueden escribirnos a través del correo de Campus Ultra, que es campus.ultra@ultracem.co. Estaremos muy atentos para leerlos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vamos a estar viendo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, ingeniera Liliana. Que tengan una feliz tarde todos, y por ahí vi que algunos mandaban bendiciones, también muchas bendiciones para todos. Que Claro tengan que buena sí. tarde, hasta luego, gracias. Hasta Que luego. estén Feliz muy tarde bien. para todos. Chaito. Gracias.